Capítulo 2. El escenario. Finales de noviembre, año unificado de 1927, el cuartel general de las fuerzas multinacionales. El invierno era frío en la Federación, pero ¿fue esa la razón por la que los escalofríos recorrieron la columna de Drake? Sabía que no lo era, la temperatura no era toda la culpa de este frío en el aire. Cada vez que el señor Johnson hacía el viaje desde su patria, siempre traía malas noticias. En el momento en que la gente vio a Drake, le ofreció una sonrisa agradable y agitó alegremente la mano. En la superficie, era todo lo caballeroso que podía ser. Ver eso por sí solo fue suficiente para convencer al teniente coronel Drake que debería prepararse para lo peor. Y sin embargo, o tal vez, como se esperaba, el teniente coronel Drake no pudo evitar cuestionar lo que el señor Johnson tenía que decir. ¿Qué? ¿Vamos a retirarnos de la Federación y desplegarnos en Hildoa? No es una retirada, teniente coronel. Está siendo reubicado estratégicamente en una nueva ubicación. Entiendo lo importante que es su misión aquí, pero el ataque del Imperio a Hildoa lo ha cambiado todo. El señor Johnson lució una pequeña sonrisa. Solo tome asiento. Se haría un favor si se pusiera cómodo. Vamos a tener una pequeña charla. Drake se dio cuenta de algo interesante cuando se sentó en la silla ofrecida. Este era el asiento más acogedor que había, el más cercano al cálido y acogedor fuego. Y pensé que este era nuestro centro de comando y que tú eras el invitado. Recostándose y relajándose, el anciano sacó un cigarrillo y comenzó a fumar como si fuera el dueño del maldito lugar. Con indiferencia lanzó una mirada al samovar, como si pidiera un poco de té. Drake ignoró esto, lo que pareció dejarle claro al señor Johnson que su presencia no era bienvenida. El hombre frunció levemente el ceño, solo para encogerse de hombros como si hubiera recordado algo más importante. Realmente se había sentido como en casa. Fue todo un espectáculo de valentía. Hablemos de trabajo. Drake apenas podía creerlo. El señor Johnson se levantó y decidió por su cuenta que ahora era el momento de hablar de negocios. El sol debe ponerse con la misma seguridad que debe salir. Esta es una ley de la naturaleza 36. Nuestro país también respeta las leyes de la naturaleza, los cambios en las circunstancias políticas siempre se traducen en problemas sobre el terreno. El anciano parecía cansado cuando mencionó los problemas planteados. El teniente coronel Drake, sin embargo, no era tan inexperto ni tan puro de corazón como para dejarse llevar por su pantomima. Sabía que cada vez que un compatriota hacía el largo viaje para visitar al teniente coronel Drake en el este, siempre traía consigo inmensas cargas. Sé que no debería compararme con alguien que lucha en el terreno como usted, pero también me han trabajado hasta los huesos. Me han enviado por todo este continente a entregar mensajes absurdos como el que estoy a punto de darle. El señor Johnson dejó escapar un claro suspiro mientras se sentaba en su silla, refunfuñando. Es muy problemático ser un súbdito leal a su majestad real. En verdad, ambos tenemos que soportar nuestras pruebas y tribulaciones. ¿No está de acuerdo? 36 se llama ley de la naturaleza a los fenómenos naturales que se repiten constantemente dadas ciertas condiciones necesarias. El objetivo de la ciencia es poder explicar las causas de los mismos fenómenos. Al decir esto, amablemente le ofreció un cigarrillo a Drake, haciendo un gesto sentimental. A primera vista, sus palabras y gestos fueron lo suficientemente convincentes como para que Drake instintivamente quisiera compartir sus quejas con el hombre. Estaba claro, sin embargo, que los gestos de este agente de inteligencia eran puramente superficiales. Drake sabía que él y solo él era el único que merecía simpatía entre los dos hombres sentados allí. Estaba seguro de esto desde el fondo de su corazón. Y de alguna manera, todos los problemas parecen recaer sobre nosotros, aquí. Es su ego el que habla, señor Drake. Lo siento, pero realmente no lo es. Ni a usted ni al resto en casa les disparan regularmente en el campo de batalla. Fuimos enviados aquí para librar una guerra, ¿tiene idea de cuánto tiempo nos llevó prepararnos? Y quiere que lo dejemos todo. El rostro de Drake estaba sombrío cuando respondió, pero el tranquilo oficial de inteligencia simplemente le hizo caso omiso. No soy yo quien toma estas decisiones. Lo sé, pero eso no hace que esta orden sea menos desagradable. Drake fulminó con la mirada al señor Johnson, quien mantuvo su habitual personalidad tranquila y discreta. El hombre era un talentoso agente de inteligencia que nunca mostró lo que realmente estaba pensando. Aunque soy simplemente un mensajero, simpatizo profundamente con su angustia física y mental. Estoy fuera de mí solo de pensar en las duras misiones que soporta.
El anciano señor Johnson compartió su simpatía superficial mientras su suave sonrisa se transformaba lentamente en una sonrisa más cobarde. Después de todo, el teatro de Hildoa será el escenario definitivo para la unidad multinacional. ¿Me equivoco?, le preguntó al teniente coronel con la mirada, alertando a Drake sobre cuáles eran exactamente los objetivos de su país. La unidad multinacional era como una mascota de la mancomunidad. Nada más que un peón que los políticos en casa felizmente enviarían a bailar bajo los reflectores en el centro del escenario. Los sentimientos de los actores, que realmente tenían que luchar en el campo de batalla, tenían menor prioridad. Dicho esto, los soldados de la mancomunidad en el campo comieron de la misma olla que las tropas de la Federación mientras se enfrentaban al formidable ejército imperial. Puede que fueran comunistas, pero seguían siendo compañeros de armas. La obligación del teniente coronel Drake hacia las personas que lucharon en el mismo campo de batalla lo obligó a argumentar en contra de la reubicación. Señor Johnson, por favor, tome en consideración el hecho de que finalmente hemos comenzado a formar una fuerte confianza mutua con los soldados de la Federación. Drake no quería dejar a sus amigos aquí. Apeló a un vínculo que podría considerarse el punto de partida para todos los soldados y guerreros, convertirse en hermanos de armas, pero lo único que obtuvo como respuesta fue una cálida sonrisa. Entiendo. Asintiendo con la cabeza como si esto fuera un hecho bien conocido, el agente de inteligencia le dio una palmada en el hombro a Drake para hacerle saber que su petición había sido escuchada. Fue una reacción inquietante que encendió las alarmas en la mente de Drake. ¿Estás dispuesto a respetar el vínculo que hemos creado aquí? Por supuesto que lo haremos. Esa ha sido nuestra intención todo este tiempo. Es por eso que estamos haciendo arreglos para que usted fortalezca aún más su vínculo. No queremos que abandone a aquellos con quienes lucha. Drake cuestionó las palabras del señor Johnson. ¿Cree que podremos mantener nuestro vínculo incluso después de la reubicación? ¿Cómo exactamente? Fue un pequeño milagro que Drake no preguntara esto rotundamente. Sus ojos aclararon su duda y desconfianza, pero el señor Johnson simplemente sonrió y asintió. ¿Nunca le separaríamos de sus nuevos amigos? Irán todos juntos a Hildoa. Lo mismo ocurre con el coronel Miquel. Todos se mantendrán en el mismo grupo. Vayan todos a Hildoa, donde hace mucho más calor. Lo siento, señor Johnson, pero parece que está sugiriendo que traslademos toda la unidad multinacional de voluntarios a Hildoa. Eso es exactamente correcto, teniente coronel. Era demasiado conveniente. Toda su unidad iba a Hildoa, junta. Decir que había dudas en los ojos de Drake mientras interrogaba al caballero sería quedarse corto. ¿Y los comunistas están de acuerdo con esto? Así es, teniente coronel. Me cuesta mucho creer eso. Hubo un tiempo en que los comunistas rechazaban por completo el entrenamiento de magos. Solo los usaban debido a las extremas necesidades de la guerra, pero era bien sabido que sus magos estaban bajo fuerte vigilancia. Quizás los idiotas que tomaron estas decisiones no eran conscientes de ello. ¿Quiere decirme que permitirán que sus tropas de magos vayan al extranjero donde el gobierno no pueda vigilarlos? Estoy seguro de que a los comunistas les encantaría deshacerse de nosotros, los magos de la mancomunidad, pero dudo que permitan que los suyos se vayan. ¿Qué disposición tan estrecha de miras tiene usted allí, teniente coronel? Le pido perdón, pero ¿qué fue lo que dijo? El señor Johnson miró a Drake con los ojos sorprendidos de un profesor de matemáticas que descubre a un estudiante cometiendo un error de primaria. La Unidad Multinacional de Voluntarios fue una creación política desde sus inicios. Pensé que lo sabía. Quizás lo olvidó durante la guerra. ¿Cómo podría alguien olvidarlo? Entiendo ese hecho hasta lo más profundo. No podría olvidarlo, aunque quisiera. El señor Johnson ofreció una mirada de desconcierto cuando Drake soltó su respuesta. Parece que su mente está pasando por alto algo. Y ese algo es la invasión imperial de Hildoa. Recomendaría a un oficial como usted que mantenga un mayor nivel de conciencia cuando se trata de asuntos mundanos. Debe estar bromeando, se burló Drake. ¿Eso pretende ser un insulto? No pasa un día en el que no prestemos atención a los movimientos del imperio. Entonces lo que está diciendo, teniente coronel, es que ha estado observando al imperio. Por supuesto que sí, dijo Drake asintiendo. El imperio solo está luchando con Hildoa para proteger su flanco. La verdadera batalla es aquí, en la Federación. Y aquí es donde terminará esta guerra y quiere que saquemos a nuestros magos de aquí y los enviemos a Hildoa. ¿No ve que eso sería un error enorme en las prioridades?
Drake rebosaba confianza mientras hablaba, pero el viejo agente de inteligencia lo recibió con un encogimiento de hombros. Tiene razón desde el punto de vista militar, pero falla en el aspecto político. Disculpe. Es como usted dice, militarmente hablando. El imperio morirá en esta tierra. Pero este no es el escenario. Ahora que el escenario central se ha trasladado a Hildoa, allí es a donde pertenece. Así es como funciona la política. El señor Johnson fue brusco en su respuesta. El teniente coronel Drake se quedó parpadeando ante el comentario inesperado. Y su razonamiento para esto es simple, ¿sabe? Nosotros, el mundo, debemos ayudarnos unos a otros para derrotar a un poderoso enemigo común. El agente de inteligencia se recostó en su silla mientras casualmente golpeaba a Drake con algo más allá de su imaginación más salvaje. Espere, ¿qué? ¿Ayudarse unos a otros? Nuestra raison d'être se ha convertido en algo como velar por otros países además del nuestro. Debe tirar a la basura todas las ilusiones que tenga sobre su país. Drake quedó estupefacto por el comentario. Fue fácil saberlo mientras se recostaba y lanzaba su mirada vacía al techo. Al ver esto, el señor Johnson usó un tono un poco sermoneador para darle al hombre una pequeña advertencia. Tanto nosotros como la Federación, con nuestros egos honestos, enviaremos a las fuerzas multinacionales a Hildoa. Nada más y nada menos. El señor Johnson le tendió un cigarrillo de papel y suspiró. La Federación ya aceptó esto sin dudarlo. Metió el cigarrillo en un cenicero antes de sacar un encendedor mientras miraba fijamente a Drake y continuó hablando. Es una pena, ¿sabe? Que los buenos súbditos de la mancomunidad son políticamente inferiores a nuestros malvados homólogos comunistas. Tienen una sensación de acuerdo inmediato y completo de su parte que a nosotros nos falta. Disculpe, pero necesito preguntar, ¿realmente ha conseguido que acepten esto? De hecho, lo han hecho. Un maravilloso amigo mío me ayudó a convencerlos. ¿Un amigo? ¿No sabía que tenía amigos en la Federación? Todo el cuerpo de Drake dejó clara su duda al señor Johnson, quien respondió con una mirada de complicidad mientras explicaba la última decisión de su país. ¿El mundo será nuestro amigo cuando todo esto termine? Usted debe estar bromeando. Es cierto. El quid 37 de la cuestión es que nuestros intereses se alinean esta vez. Si hay algo constante en el diablo es que siempre obedece los términos de su trato. ¿El diablo? Sí, el querido y respetado Comisariado de Asuntos Internos. Su futuro jefe hizo posible este acuerdo. Gracias a sus esfuerzos, los preparativos para abandonar este país son lo más sencillos posibles. Las salidas suaves eran algo con lo que Drake estaba muy familiarizado. Pero, sin embargo, se encontró de pie en estado de shock. Espere un momento, señor Johnson, ¿cree que la comisaría nos apoyará de alguna manera? Tenga la seguridad de que lo harán absolutamente. Con una sonrisa en el rostro. Incluso puede que le despidan con una buena taza de té. Para quienes conocían la Federación era difícil creer algo positivo de la Comisaría de Asuntos Internos. La policía secreta más aterradora del mundo, sonriendo. Me está costando creer eso, señor Johnson. 37 Latinismo procedente del pronombre interrogativo latino quid, que se emplea en español como sustantivo masculino, únicamente en singular, con el sentido de esencia o punto clave. RAE, 2023. Es todo un escéptico, ¿eh? He trabajado con ellos lo suficiente como para saberlo, respondió Drake, pero no sabía que el señor Johnson estaba a punto de sorprenderlo abriendo la caja de Pandora 38. Tengo una carta de respaldo que hará que los burócratas se pongan en marcha. ¿Una carta? Muéstresela a cualquiera que le cause algún problema. Mientras no sea suicida, le dejará ir con una sonrisa. Cuídela bien, dijo el anciano mientras arrojaba algunos documentos sobre la mesa. Con la boca abierta, el teniente coronel Drake recogió el fajo de papeles y los escaneó. En letras perfectamente legibles de la Federación y la Mancomunidad, pudo ver que decía, autorización de máxima prioridad de viaje. Con ello, la unidad multinacional podría incluso requisar cualquier embarcación o vehículo que necesitara. Para colmo, decía claramente que cualquier entidad que no quisiera cumplir estaría sujeta a una investigación por parte de la Comisaría de Asuntos Internos. ¿Qué clase de órdenes son estas? Están escritas para que usted las lea, señor Drake. Todo el ejército de la Federación acordó permitir que la unidad multinacional abandone el país y está dispuesto a apoyarlos en todas las formas posibles. Ha sido aprobado tanto por la comisaría como por el comando del ejército.
Entonces esto es real. 38. La caja de Pandora es un mítico recipiente de la mitología griega, tomado de la historia de Pandora, la primera mujer, creada por Hefesto por orden de Zeus, que contenía todos los males del mundo. La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos, presentó al hermano de este, Epimeteo, una mujer llamada Pandora, con quien éste se casó. Como regalo de boda, Pandora recibió un misterioso pitos, tinaja. Los dioses habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja para ver qué había dentro. Al abrirlo, escaparon de su interior todos los males del mundo. Cuando atinó a cerrarla, solo quedaba en el fondo el paz, el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían metido en ella. De esta historia surgió la expresión, la esperanza es lo último que se pierde, imagen. Sergias, 2017, La caja de Pandora, Historia y significado, erroreshistóricos.com. Eso es lo que le he estado diciendo todo este tiempo. Las mismas órdenes ya deberían haberle llegado al coronel Miquel también. Él sonrió. Era una sonrisa siniestra, de esas que dejaban claro que un teniente coronel no tenía nada que decir en el asunto. El señor Johnson le había dicho que partiría hacia su nuevo puesto. Todo lo que Drake podría hacer era cumplir con estas nuevas órdenes. Dicho esto, todavía había una cosa que quería preguntar. ¿Puedo preguntar qué circunstancias hicieron posible todo esto? Miró fijamente al señor Johnson mientras preguntaba esto, pero lo único que vio fue una mirada grave. Era el tipo de expresión que sugería que el hombre quería que pensara por sí mismo. Drake consideró esto por un momento antes de negar con la cabeza. Era teniente coronel, un mago marino de profesión. Su país no le pagaba lo suficiente como para preocuparse por los acuerdos secretos y las conspiraciones que impulsaron este tipo de decisiones. No es mi trabajo resolver estas cosas. Y entonces Drake optó por un enfoque más directo. Señor Johnson. No soy un hombre astuto. Es muy posible que arruine el proceso de salida debido a mi incapacidad para captar el lado más sutil de las cosas. Me gustaría una explicación decente para todo esto. Creo que merezco una. Sabía que no obtendría una respuesta rápida. Se le ocultarían muchas cosas. El principio de repartir información según la necesidad era lo que a menudo lo mantenía a él y a los demás en la oscuridad en el campo de batalla. Entonces, ¿qué tiene que decir? Drake observó al anciano, quien respondió a su petición con una gran sonrisa. Esa es una demanda justa, señor Drake. Entonces, ¿me dirá por qué? Por supuesto. ¿Quiere saber por qué la Federación está dispuesta a llegar tan lejos? No es verdad. Es bastante simple. Creemos que es porque en lugar de ser el receptor de la ayuda, la Federación desea ser su proveedora. La Federación había contado con el amplio apoyo de las naciones del mundo durante su largo conflicto con el Imperio. Los Estados Unificados fueron un ejemplo notable debido al programa de préstamo y arrendamiento ampliamente publicitado 39. De hecho, era la Mancomunidad la encargada de escoltar los envíos de material de guerra en préstamo y arrendamiento. No solo eso, sino que un pequeño número de asesores militares, incluido el propio Drake, estaban estacionados en la nación como refuerzos. Si bien a Drake le resultó bastante fácil entender lo que significaba estar en el lado receptor de toda esta ayuda en un sentido político, todavía tenía preguntas. Entonces es una cuestión de salvar las apariencias, porque la Federación tendría que preocuparse por eso. Actualmente son los más afectados por esta guerra contra el Imperio. No entiendo por qué recibir ayuda es tan irritante. Desde la perspectiva de Drake, la Federación estaba desempeñando un papel mucho más central en la guerra en comparación con la Mancomunidad. Compartir el continente con el Imperio fue lo que convirtió a las dos naciones en enemigos naturales y jurados. La política, amigo mío, no es tan racional como usted. El señor Johnson soltó una risita irónica al señalar esto. Los Estados Unificados han enviado sus fuerzas ahora que Hildo ha sido atacada. Por supuesto, también nosotros y la República de François enviaremos lo que podamos a la nueva zona de guerra. 39. La Ley de Préstamo y Arriendo, titulada formalmente como Ley para promover la defensa de los Estados Unidos, fue un programa en virtud del cual los Estados Unidos comenzaron a suministrar alimentos, petróleo y material militar al Reino Unido, al gobierno en el exilio de la Francia Libre, a la República de China y más tarde a la Unión Soviética y otras naciones aliadas entre 1941 y agosto de 1945. A cambio de la ayuda,
Estados Unidos recibió el arrendamiento de bases militares y bases navales en territorio de sus países aliados durante la guerra. Imagen. ¿Eso es tranquilizador? Ciertamente así es. Y entonces el señor Johnson se acercó y le susurró a Drake, con la cantidad de recursos que las naciones capitalistas 40 del mundo están invirtiendo en esta guerra, no se puede ver a los comunistas, que proponen una sociedad rica y abundante para todos como pedidores de ayuda por más tiempo, ¿no es verdad? Va en contra de su propia ideología. Aunque confundido por un momento, Drake rápidamente se dio cuenta de a qué se refería el señor Johnson. Por supuesto, encontró repulsivo el sentimiento de todo esto como alguien que estaba siendo enviado a la refriega simplemente por esta postura superficial. ¿Entonces me está diciendo que todos los refuerzos enviados son para exhibir? Precisamente. Dicho esto, debido a que el Frente Oriental está invadiendo su frontera, los refuerzos simbólicos son lo máximo que la Federación puede permitirse enviar en este momento. Simbólicos. El coronel Drake murió un poco por dentro cuando escuchó el término despectivo. La unidad multinacional de voluntarios será simbólica en esencia. Un pequeño número de magos de élite como usted y las fuerzas bajo su mando son bastante fáciles de usar en este sentido. Serán bienvenidos como un activo poderoso en el campo de batalla y al mismo tiempo servirán como símbolos poderosos. Drake no ocultó su decepción cuando escuchó exactamente lo que esperaba. Si estas son mis órdenes, entonces haré todo lo que esté en mi poder para cumplirlas. Pero esto es una pesadilla. ¿Una pesadilla? 40. El capitalismo es un sistema que permite a las personas y a las empresas buscar sus propios intereses económicos, promoviendo la propiedad privada de los recursos y la competencia en el mercado, con la esperanza de que este proceso conduzca a la eficiencia económica y al crecimiento de la riqueza en la sociedad. Robert Shiller, economista y Premio Nobel de Economía. Estamos comandados por la Federación, a pesar de ser una unidad multinacional formada por soldados de la Federación y la Mancomunidad. Además de eso, tendremos que mantener el ritmo de los Estados Unificados y las tropas ildoanas en Ildoa. Era fácil utilizar la palabra apoyo en la esfera política. Pero ¿cómo sería esto en un campo de batalla real? ¿En qué sentido se esperaba que cumplieran el papel de refuerzos esenciales? Como potencia de fuego orgánica. Una colaboración tan compleja no sería posible sin una formación significativa, y apresurarse sin prepararse adecuadamente solo resultaría en una catástrofe. El teniente coronel ya podía verlo. Ninguna franqueza era suficiente para apartar esta seria preocupación suya. El teniente coronel Drake también trató de frenar en la medida de lo posible el optimismo que sentía proveniente de sus superiores. Sin embargo, en un raro giro de los acontecimientos, el oficial de inteligencia mostró voluntad de escuchar la súplica de Drake. Sí. No necesita preocuparse por eso. Preferiría no escuchar más promesas vacías. Déjeme asegurárselo. El nuevo mando se establecerá solo de nombre. Mantendrá total autoridad de mando sobre sus propias tropas. Los ildoanos son bastante brillantes en este sentido. 27 de noviembre, año unificado de 1927, el Frente de Ildoa. Son los que están en primera línea quienes deben hacer posible lo imposible. Esto es tan cierto para la Federación, la Mancomunidad de Ildoa, como lo es para el Imperio. Sin un momento de alivio después de escoltar al general Sector hacia la retaguardia, Tania recibió nuevas órdenes de apoyar a la 8ª División Panzer 41 del coronel Ergen. El plan es que la división cargue por la península a toda velocidad en el momento en que finalice el alto al fuego temporal. Aceptar el alto al fuego de una semana propuesto por el enemigo se presentó como un gesto de buena voluntad, cuando en realidad era simplemente una fachada para el trabajo agotador que la red logística del ejército imperial necesita hacer para abastecer a los soldados del imperio y llevar recursos a las líneas del frente en preparación para la nueva ofensiva. Esto también se aplicaba a los magos aéreos, que estaban siendo utilizados como mulas de carga. Era una tarea brutal. Los magos, que pueden volar con calorías en lugar de combustible, llevan el combustible a mano litro a litro para poder alimentar la división compuesta principalmente por tanques y soldados mecanizados 42. En términos de explotación de subordinados, nada de lo que Tania ha hecho puede siquiera acercarse a sus superiores. Después de transportar suficiente combustible para la próxima ofensiva, se convocó una reunión para discutir el verdadero trabajo de Tania, el combate. Es, más o menos, una especie de sistema laboral discrecional, pero Tania no tiene deseos de morir. Vivir es la máxima prioridad y Tania no tiene planes de ver a sus subordinados perder la vida sin sentido.
Una vez que se ha entregado todo el combustible, el Kampfgruppe se reúne con la 8ª División Panzer. La primera orden del día era reunirse con el oficial al mando de la división. Lergen y Tania examinan minuciosamente todo lo que se pueda discutir con antelación. No es que se hayan distanciado hasta el punto de que sea difícil coordinarse. Los dos repasan rápidamente cuáles serán. 41 nota del traductor oficial al inglés, porque se suele llamarse división blindada en lugar de división de tanques en inglés. Supuse que técnicamente, una división blindada está formada por algo más que tanques, incluyendo infantería mecanizada y otras cosas, pero creo que la verdadera razón es que los idiomas son difíciles. 42 Estos soldados estaban altamente entrenados en el manejo y mantenimiento de vehículos blindados, así como en tácticas de combate que involucraban el uso estratégico de esta maquinaria pesada en el campo de batalla. Sus roles incluían la protección de las tripulaciones de los vehículos, la operación de armamento pesado y la realización de maniobras ofensivas y defensivas en apoyo de las operaciones militares en tierra. Los roles de sus respectivas unidades y cuánta potencia de fuego posee cada una, y terminan compartiendo información sobre el esperado campo de batalla. Todo lo que queda es adivinar cuáles serán sus órdenes reales. Tanto Tania como Lergen saben muy bien que el general Sector confía mucho en ellos y están más que familiarizados con su carácter como comandante. El general está tan lleno de energía ahora que ha dejado el pesimismo del este por pastos más verdes aquí bajo el sol en Hildoa. Tania comparte una queja ociosa, lo que le valió un profundo asentimiento del coronel Lergen. Sí, pero no puedo evitar sentir que él también estaba igual de animado en el este. Eso es razonable, coincide Tania antes de señalar un lugar en el mapa dispuesto sobre una mesa desplegable que normalmente se usa durante una batalla de campo. Es como puede ver, coronel. Está claro que, siguiendo las órdenes del general Sector, el ejército imperial se estaba desplegando lentamente a lo largo del mapa. El alto al fuego comenzó el 10º día de la campaña de Hildoa y continuó durante una semana de paz fugaz, en la que el ejército ayudó principalmente a escoltar a los ciudadanos fuera de la zona de guerra. La verdad detrás de esta imagen, sin embargo, era mucho más sombría. Nuestras fuerzas han perdido fuerza de combate. La línea está muy extendida. Se puede ver por nuestras posiciones que estamos en desorden. Tras un examen más detenido, hay divisiones que se han detenido en lugares extraños. Por otro lado, hay divisiones que están retrocediendo activamente. Al mismo tiempo, parece haber unidades de vanguardia a las que se les encomendó lanzar ataques decisivos y han seguido adelante. Permitir un alto al fuego mientras el ejército está tan desorganizado es un poco sorprendente. Si un cadete de la academia militar cometiera un error tan obvio, sería expulsado de la escuela. A este paso, perderemos la ventaja. También es muy probable que el enemigo esté aprovechando este respiro para reforzar su línea. Al enemigo se le ha dado una semana. Este es un periodo de tiempo inusualmente largo en el mundo de la estrategia militar. Ciertamente es más que suficiente para evitar que las unidades del ejército imperial que avanzaron imprudentemente sufran un contraataque devastador y también ha creado una oportunidad para ajustar las líneas de suministro, pero también le da al enemigo la oportunidad de reorganizarse. El coronel Lergen está totalmente de acuerdo con los comentarios de Tania. La desgana en su asentimiento prácticamente dice en voz alta, lo sé, pero ¿qué podemos hacer?, lo que comunica con demasiada claridad la terrible situación del ejército imperial. No podemos ignorar el hecho de que los Estados Unificados se ha sumado a la guerra como aliado de Hildoa. Hemos confirmado lo que parecen ser sus unidades de avanzada en algunos lugares diferentes. Deja escapar un suspiro de frustración. El tiempo está de su lado. Así parece. Molesta, Tania toca su reloj antes de volver a hablar. El frente se ha vuelto un desastre porque el tiempo está en nuestra contra. Si puedo ser franca, esta muestra de confusión y desorden podría describirse como una desgracia imprevista para nuestro ejército imperial. Como mínimo, esto nunca habría sucedido en los primeros días de esta guerra. Si no fuera por el costo obvio que la guerra ha tenido para el imperio, sus enemigos habrían sospechado que algo obviamente andaba mal. La formación del ejército imperial era complicada. Casi demasiado desordenada. Precisamente por eso espero que el general Sector juegue otra de sus trucos. Sus trucos, dices. Murmura esto antes de bajar la voz para evitar que alguien a su alrededor lo escuche. Entonces ¿también crees que él va a intentar algo? Ambos fuimos testigos de la gran actuación que realizó en el este. La actual disposición de las tropas tenía que ser algún tipo de apuesta. Tania lo sabe bien, ya que jugó un papel clave en los planes pasados del general. Pues claro que sí, coronel.
Creo que todo el ejército imperial tiene la misma impresión. Oh. Tanya se recupera. Supongo que eso también se aplica a la Federación. Se darán cuenta rápidamente. A diferencia de Hildoa o los Estados Unificados, la Federación adquirió sus conocimientos por las malas. Aquellos que suscribieron el pragmatismo en lugar de la ideología 43 del comunismo reconocerían el complot de Sector tal como es. Después de todo, son una de las innumerables víctimas del general Sector. Como compañera víctima, puedo prometerle que cualquiera que haya aprendido la lección a través de una amarga experiencia sospechará de lo que sea que esto sea. El coronel Lergen le devuelve la mirada asombrado antes de soltar una ligera risita. Al principio parece irracional, pero tiene sentido. Tiene una perspectiva bastante profunda, teniente coronel. Admito que debo estar de acuerdo. 43 La ideología interviene y justifica dirigiendo los actos personales o colectivos de los grupos o clases sociales, a cuyos intereses sirve. Pretende explicar la realidad de una forma asumible y tranquilizadora, pero sin crítica, funcionando solo por consignas y lemas. Ahora bien, lo que ocasiona son falsas creencias que mantienen la interpretación o justificación previa tal como estaba en el imaginario individual y colectivo, independientemente de las circunstancias reales. Por ello suelen acabar produciendo una separación entre las ideas y su práctica difícilmente asumible en la realidad. Naturalmente, el coronel Ergen todavía tiene dudas. Pero, aunque creo que todo esto es para afilar sus colmillos, eso es lo más lejos que puedo interpretar esto. ¿Qué crees que está intentando hacer el general? Realmente no puedo decirlo con certeza. Las conjeturas están bien, teniente coronel de Gurechav. Estoy abierto a cualquier información sobre la mente del general. Tanya comienza a hablar. En ese caso, para decirlo sin rodeos, la lógica militar dicta que la estrategia actual es un completo desastre. De nuestras fuerzas aquí en Hildoa, supongo que solo los pocos que han visto acción en el frente oriental y tienen inculcado los tortuosos designios del general entenderán lo que está sucediendo aquí. ¿Quién sabe a dónde lleva todo esto? Tanya da su propia suposición en respuesta a la queja ociosa del coronel Lergen. Quizás todo este caos sea necesario. Creo que deberíamos verlo como la base para lo que está por venir. ¿En un sentido político? Eso explicaría por qué nos detuvieron frente al palacio de Hildoa. Si interpretamos esto como una búsqueda generalizada de un punto de partida para las negociaciones, entonces, tal vez. El coronel Lergen no llega a decir paz, pero Tanya tiene sus dudas sobre esta especulación. El general Sector tiene en la mira el fin del imperio. Sin embargo, él no es el tipo de persona que acepta tranquilamente su destino sin dar una pelea considerable. Se acercó a Hildo agitando los puños. Es perfectamente correcto que recibimos órdenes de no atacar la ciudad cuando nos acercábamos a la capital. No atacar la sede de la familia real de Hildoa es una decisión política. Este problema surge del hecho de que una orden tan importante no se dio hasta el último momento. Desde la perspectiva de Tanya, ¿esto era normal? Si la orden de alto no hubiera llegado a tiempo, las fuerzas imperiales podrían haber cargado hacia la capital antes del alto al fuego. Sin embargo, Tanya continúa. ¿Nuestras órdenes de detenernos bien pueden ser parte del plan del general? ¿Qué te hace sospechar eso? No soy de los que se jactan de sí mismo, pero nuestro rápido avance hacia la capital fue todo lo exitoso que podíamos esperar. ¿No es posible que simplemente hayamos superado las expectativas? La lógica del coronel Lergen tiene mucho sentido, pero Tanya se ve obligada a replicarle. Si fuera lo contrario, si nos ordenaran realizar un asalto inesperadamente temprano, podría entenderlo. Es de esperar que se reciban órdenes de ampliar el ataque. Recibir la orden de atacar para aprovechar una ventaja fugaz es parte integrante de la guerra. Sin embargo, nos dijeron que detuviéramos nuestro avance a pesar de tener la oportunidad de capturar su capital, lo que para mí sugiere que hay un engaño en marcha. Con toda honestidad, Tanya habría montado con gusto un asalto si hubiera tenido la oportunidad. Después de todo, estaba intentando cambiar de trabajo. Sin duda, hacerse cargo de la ciudad más importante quedaría bien en un currículum. A pesar de ello, recibió la orden de detenerse. Perder una oportunidad tan grande fue una decepción, por decirlo menos. De cualquier manera, dado que ya es una simple oficial, no le corresponde a Tanya decidir si tomar o no el control de la capital enemiga. Si lo hubiera hecho de forma independiente y sin autorización, simplemente la habrían marcado como una soldado peligrosa que no sigue órdenes. Definitivamente no es una reputación que desea mientras busca un nuevo trabajo. Tanya necesita cualquier cosa que pueda incluir en su currículum en este momento.
Ella considera diferentes ángulos para encontrar una buena manera de darle vueltas a esto. Ahora está claro que aquí no hay muchas oportunidades para hacer eso. Este es un punto doloroso para Tanya, aunque la intención del alto mando se ha vuelto más clara. A mi modo de ver, la patria, o quizás más apropiadamente, el general Setor, va a convertir a Hildoa en su propio patio de recreo personal. ¿Un patio de recreo? ¿No parece una caja de juguetes? Si bien las hostilidades aún no han comenzado de nuevo, actualmente estamos posicionando un poderoso grupo de trabajo para apoderarse de la capital enemiga. Nuestros enemigos también están aprovechando este tiempo para reforzar sus fuerzas. Se siente como si el general permitiera que sus amigos vinieran y trajeran sus juguetes para jugar. Para una guerra tan educada, sin duda sería sangrienta. ¿Existe la posibilidad de que esto sea más una demostración política de poder que una parte de la guerra real? Justo cuando Tanya está a punto de estar de acuerdo con el coronel en este punto, un joven oficial con la insignia de rango de mayor en su chaqueta entra corriendo a la tienda donde los dos oficiales al mando están en medio de una reunión, ofreciendo lo mínimo de un saludo mientras lucha por recuperarse. Disculpe, comandante de división. Soy simplemente el comandante en funciones, ¿qué pasa? El joven oficial saluda levemente antes de ofrecerle un trozo de papel. Parece que han llegado las últimas instrucciones. Le traje esto. Son nuevas órdenes de la patria. El mayor, demasiado entusiasta, da las órdenes antes de salir corriendo de la tienda tan rápido como apareció. Tanya ya perdió interés en el hombre y está más preocupada por las órdenes. Hablando del Diablo 44, ¿es del general Setor? El coronel Ergen asiente mientras lee las órdenes. ¿Estas suenan como las órdenes que él daría? Entonces, ¿esto significa, pregunta Tanya con entusiasmo, lo que recibe un firme asentimiento del coronel Ergen? Debemos eliminar a los ejércitos de campaña enemigos en el mismo momento en que finalice el alto al fuego. Liderarás a tus tropas al combate contra los magos enemigos. Sacar a sus magos del camino y concentrar todas nuestras fuerzas contra lo que sea que los Estados Unificados haga valer, ¿es ese su verdadero plan? Esas son las órdenes para ti. Todo el ejército atacará con la intención de acabar con sus ejércitos de campaña antes de que puedan reagruparse. Es una ofensiva general. Es hora de darles a los recién llegados de los Estados Unificados su primera experiencia de guerra. Les daremos la bienvenida a nuestros nuevos huéspedes con una agradable iniciación. No guardaremos nada. Me aseguraré de que aprendan lo agradable que es realmente nuestra hospitalidad imperial. Esta realmente parece ser una guerra de buenos modales. En este punto, Tanya sale su excitado estupor gracias a una advertencia del coronel Ergen. Hay una nota escrita aquí para ti. ¿Para mí? 44, hablando del diablo, es la forma abreviada del modismo en inglés, habla del diablo y él aparecerá. Se utiliza cuando el objeto de discusión aparece inesperadamente durante la misma. La frase se puede rastrear hasta el siglo XVI y durante mucho tiempo implicaba la prohibición de mencionar al diablo. En tiempos modernos, ha perdido su significado siniestro. Mientras pregunta esto, recuerda que estaban tratando con el general Setor en esto. Honestamente, ha pasado una cantidad de tiempo anormalmente larga desde que recibió órdenes de un asalto frontal probado y verdadero. Después de todo, el Estado Mayor ha utilizado continuamente el 203º Batallón de Magos Aéreos para sus misiones más particulares y abusivas. Tanya solo puede recordar los buenos y pacíficos viejos tiempos de su mundo anterior, donde solía salir de la oficina a una hora razonable todos los días. Oh, cómo extraño la paz. Cómo extraño llegar a casa al final del día. Cómo extraño mi antigua vida. Era una buena vida la que tenía en aquel entonces. Por eso quiero recuperarla. ¿Otra tarea desafiante más? ¿Mis tropas y yo lo lograremos? Dejaremos la capital hildoana en cenizas con un ataque directo. Parece que el general Setor te conoce bien. Disculpe, coronel. La nota específica para tu batallón exige que muestres moderación en tu ataque a la capital. Este es un pedido sencillo. Incluso hay un límite en cuanto a qué tan cerca puedes llegar de la capital. El coronel Ergen ofrece una sonrisa irónica mientras dice esto, lo que incita a Tanya a comprobar el texto por sí misma. Mis disculpas, coronel, pero esto significa que estas órdenes me prohíben atacar la capital, y mucho menos tomarla. Seguramente el caso no es este, piensa Tanya mientras observa al coronel Ergen afirmar sus sospechas. Efectivamente, sí. Los dos comparten una confusión mutua con respecto a este punto.
Las órdenes del general son esencialmente dejar la capital en paz. Estas órdenes adicionales, claramente definidas, dirigidas a Tanya, refuerzan este punto. Pensar que el general alguna vez daría órdenes como estas. Uno solo puede preguntarse qué astucia se esconde detrás de estas órdenes tan discordantes y confusas. Cualquiera que sea el caso, una cosa es segura, esto es solo el comienzo. Tanya y el coronel Ergen, los peones del Estado Mayor, probablemente tendrán la tarea de imponer restricciones puramente políticas. Esto cambia la forma en que estamos librando esta guerra. Sí. Aunque, puedo aceptarlo sin resistencia. Haré lo que sea necesario. El coronel Ergen tiene expresión cansada. Me encuentro deseando que por una vez pudiéramos librar una guerra normal. Se puede escuchar un cansancio persistente en su tono mientras pronuncia esto. Esto es guerra y política. Debemos tener cuidado con cómo procedemos. Esto es cierto para todos. La forma en que una persona se comporta durante tiempos de guerra es primordial. Tanya quiere tantas estrellas como pueda para asegurarse un futuro seguro y exitoso. Después de todo, los logros lucen fantásticos en un currículum. Honestamente, quería atacar la capital real, si hubiese tenido la oportunidad. La honesta opinión de Tanya deja demasiado claras sus aspiraciones. Ve que la expresión del coronel Ergen se tensa un poco, lo que le dice que su superior comprende la importancia de la moderación. Tanya, que tiene bastante confianza en su comprensión de la psicología, reconoce instantáneamente que hay un malentendido que debe aclarar. Por favor, no se preocupe, coronel. Soy una soldado. Seguiré mis órdenes. Si bien es lamentable que me malinterpreten, si me dicen que me contenga, lo haré. Teniente coronel, tomar capitales es un pasatiempo tuyo. ¿Qué quieres decir, tomar capitales? Primero Dacia, luego la Federación y ahora Ildoa. Tienes la costumbre de ir directo a la yugular. Tanya admite este punto. Ella reconoce que tiene un dedo en el gatillo rápido cuando se trata de eliminar objetivos que podrían considerarse logros importantes. Incluso ahora, la necesidad es fuerte cuando la capital real está a solo un paso de distancia. Dicho esto, ella no es tan irracional como para ignorar las órdenes directas. La necedad es el último rasgo que desea acentuar en su currículum. Por lo tanto, ella desempeñará el papel del buen oficial, o al menos la versión de uno en su mente, y se pondrá firme para enfrentar los malentendidos del coronel Ergen con una actitud ejemplar impresionantemente firme de un oficial que comprende sus deberes. Coronel, no se equivoque. Todo lo que he hecho, me lo ordenaron. Cuando el deber me llame, volaré a lo largo y ancho y quemaré todo lo que sea necesario antes de regresar triunfante. ¿Eso es tranquilizador? Entonces espero grandes cosas de ti durante esta operación. Pero, por supuesto, déjales a los magos enemigos a mi batallón. Descubrirás que nuestro ataque también resultará muy devastador para sus tropas de campaña. Bien. El coronel siempre termina sus intercambios con una respuesta cortés. El hombre probablemente sea demasiado educado para ser un oficial del Estado Mayor, pero eso no es ni aquí ni allá, mientras el coronel pasa a su siguiente pregunta. ¿Quiere saber qué puede hacer la 8ª División Panzer para ayudar? La respuesta que Tanya von de Gurechav da a esta pregunta tiene una intención perversa detrás. Si me lo permite, coronel Ergen, aceptaré su oferta. ¿Estarías dispuesto a prestarme los tanques que le hemos confiscado a Ildoa en esta campaña hasta ahora? Los del Nuevo Mundo 45 sentían admiración por el Viejo Mundo. Esto puede haber surgido de un lugar de prejuicios, pero la larga historia y la vibrante cultura del Viejo Mundo fueron suficientes para llenar de adoración a cualquier joven visitante. Lamentablemente, este era un sentimiento que pertenecía a una época diferente. La vanguardia de los Estados Unificados que desembarcara en las costas de Ildoa se encontraría con el monstruo que merodeaba por el continente. El ejército imperial, demacrado y curtido por una guerra total prolongada, era una bestia rencorosa. Pudo haber sido un producto de la cultura, un subproducto del perfeccionamiento continuo del arte de la Guerra 46. En lo alto de una montaña de huesos se encontraba el enemigo del mundo, una quimera demoníaca 47 con cabeza de oficial del Estado Mayor y alas de experiencia ganada con mucho esfuerzo. Hay que aplaudir a estos jóvenes. Seguramente merecían ser reconocidos. Esta gente corriente se convertiría en héroes en la lucha contra el ejército imperial, una monstruosidad nacida de la necesidad. 29 de noviembre, año unificado de 1927, el frente de Ildoa.
El batallón de magos aéreos del Imperio ha sido reforzado con tanques. Así es, tanques. 45. El Nuevo Mundo es uno de los nombres históricos con que los europeos han denominado al continente americano desde finales del siglo XV como consecuencia del descubrimiento de América en 1492. Imagen. 46. La guerra es un acto político por el cual varios estados, no pudiendo conciliar lo que creen son sus deberes, sus derechos o sus intereses, recurren a la fuerza armada para que ésta decida cuál de entre ellos, siendo más fuerte, podrá en razón de la fuerza, imponer su voluntad a los demás. Funcurentano, F. y Sorel, A. 1925, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. España. Tomo 27, p. 39. 47. En la mitología clásica, monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Imagen. Proceden a exudar sus señales de maná con lujo para que todos las perciban mientras llevan torpemente la línea de tanques por una de las carreteras principales de la manera más llamativa posible. El batallón sigue el camino tranquilamente, como si se dirigiera a un picnic en un agradable día frío en un centro invernal. Se puede ver a una maga oficial dando un mordisco a una barra de chocolate mientras conduce su motocicleta por la carretera, sin preocupaciones. En su vehículo lateral 48 está sentada otra oficial, una niña demasiado pequeña para ser soldado, que felizmente se sirve una taza de café caliente y sabroso de su termo. Honestamente, toda la escena carece de la atención que uno esperaría de un grupo de personas que se dirigen a una zona de guerra activa. Parece más bien una agradable excursión. ¿El motivo de su descaro en una zona tan peligrosa? Bueno, este es el 203º Batallón de Magos Aéreos de Elite. Actualmente están tomando prestado los tanques recién adquiridos de la 8ª División Panzer, con bidones llenos de gasolina de alto octanaje saqueados para alimentar su viaje. Por cierto, estos son los mismos bidones que los magos transportaron durante todo el alto al fuego, por lo que hubo una especie de relación de amor y odio. Los bidones están situados a ambos lados de las motocicletas sildoanas estándar que actualmente se dirigen hacia el sur, hacia la capital real. Esto pretende ser una distracción. ¿Actuamos como cebo vulnerable para los magos enemigos? Nuestro principal objetivo es parecer tan vulnerables que las tropas sildoanas y de los Estados Unificados no puedan ignorar la zanahoria imperial que cuelga ante ellos. 49. La 48. Un vehículo lateral es un vehículo de una rueda enganchado al costado, habitualmente derecho, de una motocicleta, dando como resultado un vehículo de motor de 3 ruedas y con capacidad de transportar una y en algunos casos 2 personas adicionales a la motocicleta. La rueda del vehículo lateral se ubica frecuentemente un poco más adelante de la rueda trasera de la motocicleta, pero nunca se encuentra alineada con las ruedas de la motocicleta, por lo que no se forma un triángulo isósceles con las ruedas diferenciándose así del triciclo. Imagen. 49. Las expresiones zanahoria y palo significan lo siguiente: algo bueno que gusta y algo malo que disgusta. Premisas que los magos imperiales que causaron tantos estragos en el este han bajado la guardia en la lejana tierra de Hildoa. Debo mencionar que este plan ya se ha topado con un obstáculo proverbial. Específicamente, son nuestros disfraces. Aún más específicamente, son nuestras señales de maná. Las órdenes de Tania fueron emplear intencionalmente un enmascaramiento de señal mediocre para que el maná del batallón fuera fácilmente detectado. Les expliqué a mis subordinados que la intención era atraer al enemigo. Todos entendieron el objetivo y lo que debían hacer. No hubo problemas a este respecto. Toda la unidad, desde el oficial al mando hasta el soldado de infantería más bajo, todos conocían su papel en esta misión. El único problema es que no enmascarar deliberadamente sus señales de maná ha sido más o menos imposible. Su intento de ser mediocres es lo que es mediocre. Nuestras órdenes son que todos nos noten y, sin embargo, casi todos los soldados han mantenido su maná oculto. El problema se hizo evidente cuando la teniente Cerebriaco confesó con voz tensa que no podía dejar que su maná se filtrara. Debo reconocer que pude haber cometido un error al entrenar a mi batallón. Después de todo, las tropas saben que Tania nunca ha aceptado nada menos que la perfección de ellos en el campo de batalla. Creo que esto debería darse por sentado. Cuando se trata de ocultar señales de maná, están completamente bloqueadas o no están bloqueadas en lo absoluto. No tiene sentido si llega incluso un atisbo de maná. Por lo tanto, la ocultación de la firma de maná siempre debe ser perfecta. Para mantener el sigilo y ejecutar emboscadas efectivas. El 203 lo sabe bien, y eso es decirlo a la ligera.
Los miembros del 203 han logrado un nivel de reducción de emisiones tan perfecto que se ha convertido en algo natural para ellos. Es casi irónico. Son básicamente incapaces de hacer lo contrario. Puede que haya habido un problema con mis métodos de entrenamiento. Quizás fui demasiado estricta con las fugas de señales de maná. Este es un duro golpe para mi confianza como profesora. Estos son veteranos canosos. Puedo entender que su amplia experiencia en combate hace que sea agonizante siquiera considerar dejar que se muestren deliberadamente sus señales de maná. Se ha convertido en un hábito para ellos mientras están en primera línea. Cualquier intento de Tanya de hacer ajustes fue frustrado por el hábito profundamente arraigado de evitar una ofensa tan imperdonable. Cuanto más curtido en la batalla es el veterano, más difícil le resulta fingir incompetencia. De hecho, acaban siendo los nuevos reclutas, como el teniente primero Gusteman, quienes logran cumplir la petición de Tanya. Dicho esto, este fue básicamente el único problema digno de mención. Con suficiente tiempo, un veterano podría encontrar una manera de romper con sus hábitos. De hecho, eso es lo que ya han hecho. Más exactamente, eso es lo que Tanya les obligó a hacer. Gracias a esto, ahora se escapan pequeños rastros de señales de maná, aunque no en una cantidad satisfactoria, considerando el engaño previsto, a medida que avanzan por las carreteras ildoanas. El clima perfecto hoy hace que el viaje sea agradable y tranquilo. Gracias a su clara línea de visión, el 203 puede detectar a los enemigos primero. Primeros en encontrar al enemigo, primeros en atacar y luego una retirada rápida. Este es el patrón ideal de ataque. Por supuesto, me aseguro constantemente de que mis subordinados sean plenamente conscientes de las estrictas órdenes de no ir demasiado lejos y abstenerse de confiar descuidadamente en sus instintos. Líder salamandra de todas las unidades. Confirmación de 2 magos unificados arriba. Vuelan a una altitud de 7500 en un par. Parecen ser una patrulla, así que los ignoraremos. No disparen. ¿Entendido? Además, absténganse de rastrear sus señales de maná. En respuesta a sus órdenes, el primer oficial acerca su moto al lado de la de Tanya y hace una pequeña protesta por el placer de hacerlo. 02 a 01. Esos dos volverán a darnos una paliza si los dejamos ir. 01 a 02. Mantenga las travesuras al mínimo. Mis disculpas. El mayor Wei saluda y asiente rápidamente, lo que le valió una sonrisa de parte de Tanya. Es obvio que en realidad no le preocupa que vuelvan a mordernos el trasero. Es solo una broma para intentar alegrar el ambiente antes de la batalla. El humor siempre es bueno cuando el peligro acecha entre bastidores. Me sirvo otra taza de café mientras disfruto del suave clima frío de Hildoa. Teniente Cerebriaco, usted siempre hace el mejor café. Mi ayudante está preocupada conduciendo la moto, así que, en señal de agradecimiento, meto la mano en su bolso y le saco más chocolate. Después de aceptar cortésmente, mi ayudante rápidamente le da un gran mordisco a la barra mientras yo dirijo mi atención a las 2 diferenciaciones en el cielo. Es impresionante, de verdad. Una sonrisa salta a mi cara. Observo cómo la pareja vuela en línea recta sobre nosotros. Me hace atacar al mayor Weiss, quien mantiene su moto junto a la mía mientras aprecia al enemigo. Mire su vuelo. Es muy suave. Estoy segura de que haría falta una cantidad considerable de reeducación para que usted y el resto de las tropas vuelen así. Misericordia, por favor. No creo que podamos volar en una forma tan parecida a un desfile militar. Vamos, le digo riendo. Estoy segura de que, si buscábamos lo suficiente, podríamos encontrar cartillas obsoletas sobre cómo volar. Tengo demasiado miedo de seguir un manual obsoleto. El primer oficial se estremece al pensarlo. Pensar que este hombre solía hacer todo según las reglas. Eso fue en Dacia. Todavía lo recuerdo. Qué nostálgico. Recuerdo que mi primer oficial siguió las viejas convenciones y se retiró a la primera vista de soldados de a pie. Pero mírenlo ahora. La experiencia del mayor Weiss lo ha alejado tanto del combate del libro de texto que dudo mucho que pueda mantener alguna de las formaciones estándar que se muestran en el manual de entrenamiento. Es curioso cuánto puede crecer la gente, ¿no es así, mayor? ¿Qué fue eso? Oh, no es nada. Nunca esperé que menospreciaras el manual de capacitación. Estoy recordando con cariño, pero el mayor Weiss se sonroja y agita la mano. Eso fue hace mucho tiempo. Yo era joven en ese entonces. Eso es cierto. Cometer esos errores cuando eres joven es la mejor manera de aprender.
Probablemente debería ser más suave con los tenientes Grants y Busteman. Comparto esto con indiferencia con mi primer oficial antes de recibir un comentario inesperado de la teniente Cerebriaco mientras conduce la moto. ¿Sabe? De vez en cuando me asalta este extraño pensamiento. ¿Cuál sería ese, teniente Cerebriaco? Solo que es un poco extraño para usted hablar sobre la edad. Oh. Me invade una incómoda sensación de comprensión. Sin embargo, es el primer oficial quien interviene para corregir la comprensión equivocada de mi ayudante. Vamos, teniente. No nos engañemos aquí. ¿Qué, Mayor Weiss? Mi ayudante mira en blanco mientras, con la más seria de las expresiones, mi primer oficial continúa hablando. Los únicos años que importan son cuántos se han pasado luchando. ¿Cuántos años has pasado luchando? Así es. Y en ese sentido la teniente coronel es la más vieja aquí. Da ja ja ja. La risa jovial se esparce por todo el amistoso picnic vehicular. Por lo que sé, el teniente Busteman todavía parece un poco rígido. Quizás todavía siente un poco de tensión por estar en el campo de batalla. El resto de sus tropas, sin embargo, parecen estar divirtiéndose. En cuanto a la teniente Cerebriaco, ella continúa devorando aún más chocolate. El chocolate que le di ya no está. ¿Quién sabe de dónde sacó tantos dulces? Yuxtapuestos a la sana conversación que tiene lugar en tierra, nuestros enemigos en el cielo mantienen una trayectoria de vuelo rígida. Definitivamente se apegan a sus manuales. Mientras mastico un poco de chocolate, mantengo un ojo en el cielo y dejo escapar un suspiro. Sigue siendo una maniobra decente. Su evidente excedente de recursos me está poniendo un poco celosa. Los soldados de arriba son tropas de magos que se utilizan para reconocimiento aéreo. No hay nada particularmente extraño en esto. Es lo más básico de los básicos. Lo básico, si miras en un libro de texto, claro está. Después de todo, están usando sus magos aéreos para patrullar múltiples zonas aéreas. Cubrir un área amplia requeriría una cantidad significativa de mano de obra. Si bien el enemigo puede tener los recursos para hacer esto, tal táctica sería demasiado lujosa para que la empleara el actual ejército imperial. Solíamos hacer eso en el Rin. Murmuro para mí misma mientras sacudo la cabeza. Es más que posible que nuestro continuo desperdicio de recursos humanos sea lo que condujo a la escasez de mano de obra que enfrentamos hoy. Es como los barcos con piquetes de radar. El enemigo distribuye sus exploradores por toda el área de operaciones y la fuerza principal envía refuerzos cuando encuentran algo. Esta es una táctica legítima que solo los ricos pueden emplear. Y si puede permitirse el lujo de emplear esa táctica, es segura y confiable. En este sentido, los Estados Unificados están bendecidos, pero el imperio todavía tiene la ventaja. Por ahora, al menos. Pagamos nuestra matrícula íntegramente con cadáveres porque la experiencia fue nuestra maestra. Mientras observo a los enemigos de arriba, se me ocurre algo. Movimientos limpios. Ambos mantienen la distancia. Estos dos magos están haciendo lo mejor que pueden y sus esfuerzos apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, estoy encantada después de confirmar mis sospechas. Estos dos todavía no tienen miedo. Al igual que los soldados de la Federación no lo tenían. No pasará mucho tiempo antes de que la victoria sea nuestra. El mismo día, en los cielos sobre la península de Hildoa, dos jóvenes magos volaron triunfales por los cielos del viejo mundo. Pertenecían al 7º Regimiento de Magia Aérea de Corin 50 de las Fuerzas Expedicionarias de los Estados Unificados en Hildoa. Los cielos fríos, pero siempre azules de noviembre estaban llenos de signos de guerra, puntuados por ocasionales disparos de cañones que se escuchaban a lo lejos. La valentía era un subproducto de los pilotos que respiraban el aire de un campo de batalla activo. Su despliegue en Hildoa fue repentino, pero los magos de Courins estaban empezando a ganar confianza en sus habilidades después de algunos encuentros con las fuerzas imperiales. Su misión, interceptar el rápido avance del ejército imperial. En el poco tiempo que había pasado desde que terminó el alto al fuego, los magos de Courins habían logrado hacer retroceder a las fuerzas enemigas que habían encontrado hasta el momento. Las bajas de su unidad habían sido mínimas y los magos estaban perdiendo poco a poco el miedo al ejército imperial. La confianza nació de la acumulación de éxitos. Todos lucharon con valentía, con un sentido de aventura en sus corazones y un deseo exclusivo de los soldados más jóvenes deseosos de presumir ante sus compañeros. Para los soldados que se sentían más cómodos en el campo de batalla, incluso dejaron espacio para perseguir sus intereses amorosos. Esto fue cierto para Jackson, al menos.
Quería que la persona que le gustaba lo viera hacer bien su trabajo. El teniente primero Jackson se alegró al saber que su compañero de vuelo para explorar el área ese día. 50 Corinth es una ciudad ubicada en el condado de Denton en el estado estadounidense de Texas. Imagen. Era la teniente primero Jessica, su compañera soldado por la que sentía algo. Jackson hablaba demasiado en serio para su propio bien, como solían decir los otros soldados. Su seriedad se manifestó durante la vigilancia, manteniendo sus ojos alejados de Jessica y fijos en la carretera principal debajo de él. Incluso su superior, que hizo todo lo posible para emparejarlo con Jessica, habría estado orgulloso de su profesionalismo. Fue esta diligencia la que eventualmente le permitió captar las más débiles señales de maná provenientes del suelo. Jessica, hemos entrado en contacto con una señal de maná. Soy 02-A, quiero decir, 01. Los dos compartieron una sonrisa incómoda cuando ambos olvidaron usar los distintivos de llamada del otro después de hacer contacto repentinamente. Luego comenzaron a buscar la fuente de la señal. Había múltiples señales moviéndose juntas. 01 a 02. Parece ser una unidad de magos, ¿qué opinas? Creo que tienes razón. Pero las señales son muy débiles. Hasta donde estos dos sabían, las señales que estaban rastreando estaban disfrazadas por expertos. Habían oído que el ejército imperial estaba lleno de magos altamente capacitados, pero esto era más de lo que esperaban. ¿Crees que son magos imperiales? Eso explicaría por qué sus señales son tan difíciles de rastrear. Creo que esta vez hemos ganado el premio gordo. El teniente primero Jackson recibió un cumplido de su homóloga, por quien sentía algo. Si bien se tomó un breve momento para disfrutar del esplendor, sabía que debía permanecer atento a su entorno. Cada momento debía ser tratado como si fuera una batalla. Se lo tomó muy en serio y siempre actuó de forma fiable. La pareja continuó observando a los enemigos de abajo mientras hacían su informe. MC-51, MC, este es Boxer 5201, tenemos confirmación de magos imperiales en nuestra área de patrulla. MC a Boxer 01. No vemos ninguna señal de maná desconocida proveniente de allí, tiene confirmación visual. Jackson miraba a través de sus binoculares mientras respondía a la pregunta del comando en tono firme. MC-01 ACP, estoy seguro, confirmación visual sobre enemigos motorizados. Creo que sus magos viajan por tierra, como en el entrenamiento, son una unidad poderosa que utiliza un nivel extremadamente alto de ocultación de señales mientras avanzan. Los magos ocultaban sus señales de maná mientras intentaban tender una emboscada era estándar. Al menos para el regimiento Corinth. El comandante de Corinth había experimentado las diversas tácticas empleadas por los magos de élite del ejército imperial en el este y transmitió detalladamente que debían tener en cuenta todo el regimiento, como Jackson y Jessica, a través de un entrenamiento meticuloso. Jackson supo en ese momento que sería gracias al poder organizativo de Corinth que saldrían victoriosos. No podemos confirmarlo desde aquí, ¿has confirmado sus señales de maná? 51 El mando y control, en inglés, Command y Control o, abreviadamente, C2, es, en el entorno militar, el ejercicio de la autoridad y la conducción y seguimiento por el mando operativo expresamente designado, sobre las fuerzas asignadas para el cumplimiento de la misión. 52 El boxer es una raza de perro de trabajo y compañía de origen alemán, tipo moloso, de tamaño grande. La raza se creó a base de cruces con Bullenbeiser, bulldog de antaño, bulldog inglés y otras razas no documentadas. La primera vez en aparecer un boxer fue en 1895 en Múnich por el Munich Boxer Club. Friedrich Stockmann y su esposo Philipp considerados los padres de la raza boxer, gracias a su criadero llamado Amdom. Los sucesos bélicos en ese tiempo ocasionaron una considerable disminución de la raza, aunque ellos la mantuvieron estable. Fue en su momento un perro de guerra, importante durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Era útil para el ejército alemán al enviar mensajes, transportar cables de comunicación o recoger algunos cuerpos de soldados heridos en medio del campo de batalla antes de que llegaran otras razas que eran mejores que el boxer en estos trabajos. A pesar de estas estadísticas sigue siendo elegido como perro policía del K9 en distintas partes del mundo, aunque no tanto como anteriormente ocurría. Estados Unidos aún prefiere en algunos casos al boxer, imagen. Es muy débil, pero definitivamente hay una señal. Parece que los magos enemigos están intentando eludir nuestras patrullas ocultando sus señales de maná. La más débil de las señales podría captarse entre Jackson y Jessica que mantienen un ojo atento durante su patrulla.
Sabían que el ejército imperial probablemente usaría estas tácticas, y el hecho de que requirieran confirmación visual solo podía significar una cosa. Excelente trabajo, Boxer. Creo que tuvimos suerte en este caso. MC, copiado. Entendemos la situación. El regimiento Corin se desplegará lo antes posible. Conectándote con Corin 01. Transmítele los movimientos del enemigo. Las fuerzas amigas iban a actuar tras su descubrimiento. Este único encuentro podría tener un impacto en el rumbo general de esta guerra. El teniente Jackson estaba empezando a sentirse emocionado, pero sabía que necesitaba mantener la calma mientras compartía lo que veía en el terreno con el mando del regimiento. Corin 01 a Boxer, ¿qué ves? Boxer 01 al batallón Corins. Tenemos un batallón de magos enemigos en tránsito vehicular en tierra abriéndose camino hacia nuestra línea defensiva. Nuestra posición es... ¿Dónde está nuestra posición otra vez? Conocía la posición. Estaba en la punta de su lengua, pero por alguna razón, simplemente no podía recordar el código de radio del espacio aéreo en el que volaba. ¿Dónde estamos de nuevo? ¿Por qué no puedo recordar? Era muy simple y, sin embargo, no podía recordarlo por alguna razón. Fue entonces cuando sintió un golpe en su hombro. Esta es 02 a Corin 01. Estamos en el espacio aéreo CV-42. CV-42. La voz suave y gentil de Jessica intervino para responder la pregunta del comando de Corins. Jackson asintió con fuerza, a lo que ella respondió con un gesto y una sonrisa. Corin 01, copiado. Ambos lo hicieron bien, Boxers. Necesitamos atacar a sus magos para mantener la línea defensiva de la capital. Nos desplegaremos inmediatamente. Vigilen al enemigo desde el cielo. Boxer 01, entendido. Entonces, ¿qué pueden decirnos sobre el enemigo? Quiero detalles, ¿qué ven ustedes dos, Boxers? Hasta el momento, todo lo que Jackson había hecho se había hecho según las reglas. Algo que había practicado una y otra vez. Había tratado de tener una mejor idea de con quién estaban tratando, pero aún no se le había ocurrido nada. La señal de maná del enemigo es demasiado débil. Es difícil conseguir una lectura. Boxer 02, a mí me pasa lo mismo. Una cosa es segura. La fuerza de la señal de maná es demasiado baja para una unidad de este tamaño. Definitivamente son veteranos. Al escuchar la respuesta de los Boxer, el comandante del regimiento llevó a los dos a otro canal, donde el alto mando estaba esperando para discutir cómo el ejército manejaría los cielos. Corin 01 al alto mando. Dudamos que un solo batallón de magos traspase nuestra línea por sí solo. Solicitando reconocimiento aéreo desde la retaguardia. Afirmativo, Corin 01. Uno de los aviones de la Marina acaba de ver lo que creemos que es una unidad Panzer enemiga. Mientras escuchaba la discusión entre su regimiento y el alto mando, Jackson se dio cuenta. El ejército imperial estaba a punto de actuar. Si él y Jessica no hubieran encontrado este batallón, los magos de élite del enemigo podrían haber atacado detrás de su línea defensiva con el elemento sorpresa. Miró al enemigo mientras su sentido del deber se transformaba lentamente en un intenso deseo de luchar. Quizás por eso sabía que las órdenes que estaba a punto de recibir del líder del regimiento serían de gran importancia. Ya escucharon al hombre, Boxers. Es probable que el enemigo sea la vanguardia de un ataque a gran escala. Ahora, el comandante del regimiento habló con tono de disculpa. Espero que ustedes dos puedan obtener más información para mí. Es posible que se acerquen al enemigo para confirmar si es o no la unidad Panzer que estamos buscando. Jackson miró a Jessica para ver qué pensaba sobre la solicitud del comando del regimiento. Se les pedía que se adentraran más profundamente en el espacio aéreo enemigo, sin respaldo. Esto sería sumamente peligroso, pero ambos reconocieron la necesidad, dadas las circunstancias. No podremos vigilar a los magos si abandonamos nuestro espacio aéreo actual, pero están en el lugar que les dijimos. Si podemos ser de utilidad en otro lugar, entonces... sería de gran ayuda si se ofrecieran voluntariamente para hacer esto. Entonces, por supuesto que lo haremos. La pareja no dudó en aceptar la nueva misión. Podemos hacerlo. Incluso sus magos no lograron detectarnos. Es posible que sus defensas no sean tan estrictas como pensábamos, no necesitas preocuparte por nosotros. Aquí Corin 01, agradecemos que se ofrezcan como voluntarios para ayudar. Pero asegúrense de permanecer alerta. Una cosa segura, el enemigo sabe lo que están haciendo.
El comandante del regimiento mantuvo un tono serio. No hay que subestimarlos. Cuando estén en su espacio aéreo, recuerden la diferencia entre coraje e imprudencia. Pueden abortar la misión si creen que es demasiado peligrosa. Boxer 01, entendido. 02 está de acuerdo, llegaremos tan lejos como podamos. El teniente Jackson y la teniente Jessica se ofrecieron como voluntarios sabiendo que la misión sería peligrosa. Había inocencia en su valentía, ya que aceptaron la misión sin la menor idea de lo que les esperaba. Estarían solos en territorio enemigo. Incluso un veterano mostraría cierta vacilación, dadas las circunstancias, pero estos dos mostraron una firme resolución en su deseo de ayudar al regimiento. Esa resolución sería la que les permitiría escapar de las fauces del destino. Cuando se trataba de suerte, Dios no estaba del lado del regimiento Courins de magia aérea de los Estados Unificados. A pesar de que eran el epítome de lo que podría ser un regimiento, el desprecio por su seguridad por parte de los cielos solo podía considerarse cruel. El regimiento estaba formado por élites de los Estados Unificados, que fueron seleccionadas personalmente para ser enviados al Viejo Mundo. Eran 108 y estaban a la vanguardia del ejército en términos de entrenamiento, equipamiento y habilidad natural. De hecho, los historiadores no tendrían reparos en reconocer que el regimiento de Courins fue una de las unidades más prestigiosas de su época. Esto era especialmente cierto en el caso de su líder, que estaba preparado para cualquier cosa. Estaba particularmente entusiasmado con el aprendizaje a través del combate, y sus compañeros valoraban mucho su profundo conocimiento de la topografía militar. Por encima de todo, el comandante del regimiento Courins era un mago que lideraba desde el frente. Era un verdadero líder, un intelectual y un oficial valiente que se preocupaba por sus subordinados. Su unidad estaba llena de soldados de primer nivel que estaban bien entrenados y eran capaces de aprovechar su alta coordinación en combate. Los expertos coincidieron en que el regimiento Courins de magia aérea tenía todo lo que se podía pedir en una unidad de élite, excepto por el hecho de que habían sido abandonados por Dios. Incluso la decisión de desplegarse hacia adelante para reforzar la línea defensiva de la capital Ildoana fue una decisión acertada. Tenían un regimiento de magos esperando en el cielo sus órdenes, quienes se desplegaron tan pronto como llegó la llamada. Aunque fue un poco excesivo en términos de mano de obra, fue una decisión extremadamente apropiada. Cuando de repente aparecieron múltiples señales de maná en el suelo, pudieron reaccionar sin dudarlo. Aquellos que vivieron para contarlo comentarían que fue tal como esperaban. Se había predicho que los magos enemigos intentarían colarse hacia la capital viajando por el suelo mucho antes de que el dúo Boxer los encontrara. Así fue como la aparición de múltiples fórmulas de explosión en el suelo generó una confusión mínima. Los magos de Courins manejaron su primer contacto con el enemigo con velocidad y precisión expertas. Levantaron escudos defensivos e inmediatamente subieron más alto. Esta fue una respuesta del libro de texto a los magos enemigos que lanzaban una emboscada desde el suelo. Fue como ver a los estudiantes de honor en acción. Su seguimiento fue igualmente impresionante, ya que rápidamente respondieron al fuego para reprimir a los que estaban en el terreno. Estos magos eran diferentes de aquellos que conocían sus tácticas solo por los libros. Eran verdaderos guerreros. Los magos de los Estados Unificados en el regimiento Courins cumplieron las órdenes de su comandante al pie de la letra, solo para encontrarse con su desaparición ese día. Cometieron un solo error. Desafortunadamente, estos hábiles magos se enfrentaron a una bestia de guerra nacida de sangre y hierro. Porque no conocían el peligro del demonio devorador de hombres que era el 203. Dejen sus fórmulas y carguen. Antes de que Tanya pueda siquiera terminar sus concisas órdenes, su batallón abandona las motos en el suelo mientras se disparan hacia el cielo. Las fórmulas de explosión iniciales no fueron más que una distracción. Tanya y sus soldados sabían que una fórmula explosiva no tendría mucho efecto contra un enemigo que ya esperaba un ataque desde tierra. Saben por su experiencia en el este lo ineficaces que son contra un caparazón defensivo adecuado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de soldados de la Federación. Solo los aficionados cometerían el error de pensar que los magos son objetivos lo suficientemente débiles como para ser derribados del cielo con una sola explosión. Las fórmulas no hacen mucho más que doblar la realidad. Sin embargo, al igual que las bayonetas, las hojas mágicas eliminan el problema. Apresúrense, rompan su formación. No es raro que el combate cuerpo a cuerpo sea la respuesta cuando los soldados individuales son capaces de defenderse de un oponente. El 203º Batallón de Magos Aéreos es una poderosa unidad conocida por sus tácticas de atacar y huir. Frente a todo un regimiento, es mejor para nosotros atenernos a lo que sabemos.
Manteniendo el caparazón defensivo mínimo, usan el resto de su maná para aumentar su altitud. Hay una razón por la que el tipo 97 de armamento Selenium se llama orbe de cómputo de asalto. El doble núcleo destaca por encima de todo en aceleración. Como un Mustang 53 fuera de control, el tipo 97 es más que capaz de resistir a un piloto no calificado, sin prestar atención a lo que le sucede a su conductor. Sin embargo, esta es una excelente pieza de maquinaria. Con el caballero adecuado, incluso un caballo rebelde puede convertirse en un semental increíble. La aceleración imparable y amenazante que 53. El Ford Mustang es un automóvil deportivo muscle car de 2 puertas, producido por el fabricante estadounidense Ford Motor Company desde 1964, como modelo 1964 y medio, imagen. Producen estos orbes es similar a la caballería pesada del pasado 54. Con el oficial adecuado y el entorno adecuado, los enemigos del imperio experimentarían plenamente el poder y la fuerza destructivos del orbe. Desenvainen sus espadas mágicas, muéstrenles a estos tiradores de manual cómo son la violencia y el caos reales. Mientras Tanya ladra sus órdenes, se siente abrumada por una mentalidad poética. Decide dar una pequeña explicación complementaria para que sus soldados sepan el significado de este encuentro. Mostrémosles a nuestros amigos del Nuevo Mundo la esencia de la guerra. Cuando me giro, encuentro a mi batallón acelerando maravillosamente hacia arriba a mi lado. Estoy satisfecha de ver que incluso el nuevo teniente Gusteman es capaz de seguir el ritmo de los miembros más veteranos de mi batallón, como el mayor Weiss y el teniente Grants. Luego miro a nuestros enemigos, que están dando un espectáculo aún más lamentable. El asalto repentino los tomó completamente desprevenidos y se detuvieron en un momento de vacilación. Parece que nuestros nuevos amigos esperaban un tiroteo. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Tanya. Su suposición era segura. Nadie espera un asalto frontal cuando se puede utilizar la potencia de fuego de un regimiento entero. No les tomó mucho tiempo salir de su estupor, pero un momento de vacilación es letal cuando el tipo 97 puede acercar a los magos imperiales a una distancia de ataque. Cuando recuperan el sentido y tratan de alejarse, ya es demasiado tarde. 54. La caballería pesada o catafracto fue una clase de caballería cuya función principal consistía en entrar en combate directo con las fuerzas enemigas, tropas de choque. Aunque su equipo era muy diverso, dependiendo de la región y del periodo histórico, tanto caballero como caballo estaban acorazados, el caballero a menudo con algún tipo de escala, plateado, cota de malla o armadura laminar, así como espadas o bien, mazas o lanzas, y los caballos con armaduras específicas llamadas bardas, imagen. ¿Podrían detener la carga de la caballería con su formación rota? Y no solo contra una caballería cualquiera, sino contra los caballeros del imperio curtidos en batalla. Es inhumana lo clara que es la respuesta a esta pregunta, rotundamente no. Si esto fuera posible, los soldados de infantería no temerían a los magos, y el apodo del demonio del Rin sería más lindo que cualquier otra cosa. De espaldas a la teniente Cerebriaco, corté la formación del regimiento destrozado como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Esta es simplemente la forma natural de las cosas. Es lógica de guerra, de la misma manera que el lado más pesado de la balanza hace subir al lado más ligero. Estas bestias nacen de la racionalidad y la necesidad. Son temibles monstruos imperiales, con colmillos afilados por tecnología moderna, y usarán sus colmillos con precisión experta para consumir personas. Sus oponentes, el regimiento Courins de los Estados Unificados, son, para bien o para mal, una unidad sólida y consistente de magos. Responden a la repentina avalancha con el libro de texto con el que entrenaron. Líder Courins a todas las unidades, distanciense del enemigo. Entonces vuelvan a la formación. El comandante del regimiento da órdenes sensatas, que son apropiadas desde cualquier punto de vista. Cuando un ejército es víctima de una emboscada, debe retirarse lo antes posible. Con suficiente distancia, podrían tomarse el tiempo para volver a formarse y organizar un contraataque. Este es un método perfectamente aceptable para afrontar una emboscada repentina. La decisión del líder de reposicionar sus fuerzas es buena, pero la realidad es cruel. Por más correcta que sea su decisión, sus tropas carecen de la experiencia para ejecutar sus órdenes de manera proactiva y necesitan más tiempo para procesar sus nuevas órdenes. Salir de su posición inicial ya generó un retraso en sus tiempos de reacción. Algunos de ellos son capaces de moverse exactamente como entrenaron. Estos soldados,
que siguen al pie de la letra las órdenes de su comandante, retroceden y forman sin problemas. Otros soldados tardan un poco más en entrar en acción. En el momento en que procesan sus nuevas órdenes, temen separarse de sus compañeros, que ya se están retirando. Por lo tanto, para alcanzarlos, aceleran lo más rápido que pueden. Y el resto, están demasiado preocupados por los enemigos que vuelan hacia ellos con las espadas preparadas. Antes de que puedan procesar sus nuevas órdenes, se dan cuenta de lo que sucedió, sus aliados los dejaron atrás y están en grave peligro. El pánico que los invade bloquea todo lo que aprendieron en el entrenamiento. Ninguno de ellos sabe por qué sucede esto. No importa, porque mientras pasan sus últimos momentos sumidos en un pánico confuso, el brillo encantador de las espadas de los magos imperiales es lo último que ven mientras el líquido cefalorraquídeo se derrama de sus cuerpos al suelo. Este es el momento en que la balanza se inclina a favor del imperio. Los soldados unificados están en desorden. Su formación, una vez perfectamente organizada, se ha visto, irónicamente, sumida en el caos por una única orden óptima, convirtiendo a sus soldados en presas fáciles en el cielo. Presas que tienen la desgracia de compartir el cielo con el máximo depredador de esta guerra, el Bill 203. Domínenlos, compañeros, dominen, dominen, dominen. Por muy desafortunada que sea la situación para el lado unificado, Tanya no va a dejar pasar esta excelente oportunidad mientras agita su mano vigorosamente para instar a sus soldados a avanzar, gritar órdenes e incluso realizar su propio ataque. Una persecución es siempre la posición ideal para un oficial al mando. Nada es mejor objetivo que la espalda de un enemigo. Esto es especialmente cierto cuando el enemigo huye después de cometer un error grave. Aunque las órdenes que tengo que dar son bastante simples, un poco de creatividad para darles vida y reunir a las tropas nunca viene mal. Siempre estoy dispuesta a hacer un esfuerzo adicional como buena jefa cuando se trata de mejorar el ambiente laboral de mis empleados. Es hora de la fiesta, compañeros. ¿Qué debemos preparar como plato principal, teniente coronel? Tanya muestra una mueca ante la pregunta indiferente de su ayudante antes de decidir aceptarla. Después de todo, una fiesta necesita un plato principal. Y es trabajo del anfitrión ofrecer a sus invitados una comida que se adapte a la ocasión. Naturalmente, esto sería bastante fácil de conseguir. No podían pedir carne importada más fresca considerando lo que tenían ante sus ojos. Es un poco tarde, pero ¿qué tal una buena cena de Acción de Gracias 55? Tenemos pavo fresco del Nuevo Mundo esperando a ser disparado, la oportunidad de una vida, por así decirlo, jajaja. Me río de mi propia broma descarada. Nuestras fuerzas corren elegante y salvajemente a través de las líneas enemigas. La guerra es una tontería. Por eso creo que es importante dar un paso atrás y reírse de ello de vez en cuando. Mientras hago exactamente eso, aprovecho esta oportunidad para controlar a mis subordinados. Dígame, teniente Gusteman, ¿está disfrutando la fiesta? Ese sí. 55 El Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional celebrada en Estados Unidos y Canadá, así como en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses en México, Centroamérica e Israel. Originalmente, fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. En Alemania, Suiza y Japón se conmemoran festividades similares de fin de año. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, también se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta secular. Imagen. No es la respuesta más segura que he escuchado hasta ahora, pero obtiene una calificación aprobatoria por poder responder en primer lugar durante una pelea aérea sin cuartel. Es una prueba de que es consciente de su entorno y no está demasiado concentrado en su enemigo. Lo había tomado por un oficial sin experiencia, pero parece que ha crecido en su papel a las mil maravillas. Ya se ha acostumbrado a esto. Debería estar orgulloso de sí mismo, teniente. Nos enfrentamos a las mejores y más brillantes élites del enemigo que golpean con los libros de texto. Planto mi espada mágica en el pecho de un mago enemigo, creando otra mancha roja en el cielo azul de Hildoa mientras elogio el arduo trabajo de mi subordinado. Una sola buena acción vale más que 1000 palabras. Está haciendo un buen trabajo por primera vez. Estoy deseando verle acumular su puntuación y, finalmente, conseguir un nombre propio. Las palabras de aliento de Tanya son interrumpidas por el teniente Grants gritando mientras mata a otro mago. No es justo,
la puntuación de un nuevo recluta ni siquiera debería contar. El teniente primero, que ha trabajado duro para conseguir su puntuación, se queja en voz alta. Recuerdo lo difícil que fue para él aumentar su puntuación en el ring y mostrar una gran sonrisa mientras me dirijo a mi próximo objetivo. Apunto, ajusto mi arma y luego disparo. Tan pronto como termino, le ofrezco a Grants un consejo sincero mientras cierno al enemigo a corta distancia con mi metralleta. Vamos, teniente Grants, los tiempos están cambiando. No hay nada malo en una pequeña reforma laboral, ¿eh? ¿Qué? La resistencia es inútil, el lugar de trabajo siempre está cambiando, para mejor. Cada vez que los supervivientes del asalto intentan reagruparse en unidades del tamaño de una compañía, el 203 los elimina inmediatamente. El 203, dividido en 4 compañías, continúa su asalto coordinado para evitar que el enemigo se reorganice mientras constantemente derriba a más magos del cielo. Lo que más destrozó la moral del regimiento Corins fue la risa compartida de los magos imperiales que se pudo escuchar durante el ataque. ¿Y por qué no lo haría? No tenían forma de predecir magos aéreos capaces de volar a esta velocidad, blandiendo sus espadas mágicas con sonrisas en sus rostros mientras sus aliados se convertían en carne picada. Esta es la primera vez que se enfrentan a lo desconocido, y ese desconocido resulta ser un enemigo monstruoso que ha venido solo para darles un baño de sangre. Su voluntad de luchar prácticamente disminuye mientras miran fijamente las fauces de esta feroz bestia de guerra. Sin embargo, los soldados unificados se mantienen firmes y luchan. Toman sus armas, tal como lo practicaron en el entrenamiento, agarran sus orbes y se enfrentan a sus enemigos. Aunque apenas, es digno de elogio que el comandante del regimiento logre reunir a sus tropas lo suficiente como para ofrecer una resistencia organizada. Aunque el regimiento Corins recibió un duro golpe por parte de un batallón de magos enemigo, la cadena de mando sigue operativa. Están dando una sorprendente cantidad de lucha. Incluso yo no puedo evitar notar su persistencia. Una sonrisa aparece en mi cara. Su resistencia significa poco para el temido demonio del Rin, que puede invocar el conocimiento bélico del ejército imperial. Aplaudo antes de señalar al oficial enemigo que muestra los mejores movimientos entre sus compañeros. No lo necesitaremos por mucho más tiempo. Mi ayudante escucha mi murmullo y asiente. Gracias al arduo trabajo de su oficial, no tenemos que preocuparnos de que algún rezagado se escape. Precisamente. Tania sonríe. Nos ahorró el arduo trabajo de encontrar desertores para un regimiento. No es una tarea fácil perseguir a un regimiento con un batallón, pero el líder enemigo salvó al 203 de tener que hacerlo. Ahora que las cifras están prácticamente igualadas, no tiene sentido retrasar más lo inevitable. Es hora de terminarlos. Agito mi brazo. Vamos a mostrarles cómo zambullirse. Todos entienden el significado de esas palabras. Hay un principio de guerra que es pertinente incluso fuera de las batallas entre magos. Cuanto más alto sea el terreno, mejor. 56. Técnicamente estamos en el cielo, pero estar más alto es siempre la posición más ventajosa. Y con nuestros orbes de cómputo de asalto tipo 97 de armamento Selenium, el Imperio tiene la ventaja en altitud. Con el enemigo amontonado en un lugar, nos lanzaremos sobre ellos desde arriba. Es una maniobra sencilla, pero tan efectiva como violenta. Con nuestra inmersión, el cielo azul claro se llena rápidamente de pétalos carmesí que caen hacia el suelo. El mismo día, la 8ª División Panzer 56, esto significa que, si los adversarios están en un terreno elevado, no debes atacarles cuesta arriba, y que cuando efectúan una carga cuesta abajo, no debes hacerles frente. Generalmente, un ejército prefiere un terreno elevado y evita un terreno bajo, aprecia la luz y detesta la oscuridad. Los terrenos elevados son estimulantes, y, por lo tanto, la gente se halla a gusto en ellos, además son convenientes para adquirir la fuerza del ímpetu. Sansa, Weas en el arte de la guerra, pp 21 y 24. Desde la perspectiva del coronel Lergen, la expresión de uno a menudo decía más que sus palabras. No es que algunas cosas no valieran la pena expresarlas con palabras, pero la sonrisa de cierta joven teniente coronel, que llevaba una gorra manchada con lo que casi con seguridad era la sangre de sus enemigos, lo decía todo. Sabía exactamente lo que eso significaba, que la teniente coronel de Gurechaf había llegado con buenas noticias. No hacía falta ser un ingeniero imperial para darse cuenta de eso. Su sonrisa dejó claro que tenía la noticia que él estaba esperando. Sin embargo, por extraño que parezca, el joven mayor de la 8ª División Panzer que estaba junto a ella parecía un poco incómodo.
Era un oficial joven, pero incluso tomando eso en consideración. ¿Qué lo tenía tan agitado? Empezando a sentirse un poco agitado él mismo, el coronel Ergen cuestionó la situación por un momento, solo para detenerse prontamente. Miró a la niña pequeña, empapada en sangre, sonriendo de oreja a oreja. Esto fue, objetivamente, un espectáculo extraño de ver. Y, sin embargo, el espectáculo no inquietó en lo más mínimo al Ergen. Bueno, esto es un pequeño problema. Parecía que estaba completamente insensible a la vista. Sea como fuere, no era algo que pudiera solucionar por sí mismo a pesar de identificar el problema. Se permitió una sonrisa irónica antes de mirar a de Gurechav a los ojos, quien respondió con un saludo perfecto. El coronel Ergen no tenía nada más que hacer o decir. ¿Por qué la octava división Panzer reprendería a la pobre niña por una victoria heroica? El joven mayor se quedó tranquilo mientras Tania le daba al Ergen su informe. Aniquilamos a la mayoría del regimiento de magos enemigo. Con fuerzas amigas asegurando la superioridad aérea. Además de eso, nada amenazará nuestra superioridad aérea por el momento. Buen trabajo. Es una noticia fantástica. Superioridad aérea. Una frase que siempre era agradable al oído. Para una unidad Panzer que deseaba moverse rápidamente, los cielos seguros eran una inmensa ventaja táctica. Lo único que queda son las tropas de campaña del enemigo. Las cosas no pintan tan bien en este frente. Coronel Ergen, ¿podría ser que estés teniendo dificultades para destruir sus tropas? Por desgracia, sí. ¿Por qué eso? Lergen hizo una pausa por un momento. Se preguntó en cuántos detalles debería entrar antes de concluir que simplemente podía excusar al joven mayor de la reunión. Darle al joven mayor órdenes sencillas de llevar a cabo era el truco. Los dos observaron mientras él salía corriendo de la habitación antes de que Lergen diera su explicación con un suspiro. No podemos evitar que las maniobras políticas del general Sector prevalezcan sobre las tácticas militares, pero el alto al fuego ha tenido graves consecuencias. Si bien logramos acumular un poco de combustible y recursos, el enemigo ha hecho mucho más con su tiempo. El imperio no solo tenía una falta crónica de todo, sino que su posición tampoco era muy buena. Lergen decidió compartir a continuación la causa principal del problema. Es más, claramente carecemos de los soldados necesarios para acabar con las fuerzas enemigas. Si se nos permitiera atacar hacia la capital, sería una historia diferente, pero tenemos órdenes claras de no hacerlo. Esta es una restricción severa. ¿Es una restricción espacial? Sí, dijo Lergen, confirmando sus sospechas. A pesar de las muchas restricciones sobre dónde podían enviar sus tropas y cómo podían usarlas, carecían de la mano de obra para completar los numerosos objetivos que debían cumplirse en cada lugar. Si dividimos tu unidad, ¿crees que podrías convertirte en un martillo, teniente coronel? ¿Actuarían tus tropas como yunque? El coronel Lergen miró a la teniente coronel de Gurechav a los ojos durante un breve momento antes de negar con la cabeza. Como ambos eran soldados de carrera, él y Tania rápidamente llegaron a la misma conclusión: no sería posible. Tania se unió al coronel en un dúo de suspiros, que llenaron la vacía sala de mando con una decepción orquestal. Tal como están las cosas, pudimos usar nuestra movilidad para amenazar al enemigo hasta cierto punto. Pero, a este paso, no es necesario que diga el resto, teniente coronel. Existe una alta probabilidad de que el avance en este frente se detenga por completo. Solo puedo preguntarme cuál es el objetivo del general en todo esto. La razón por la que los dos podían compartir su muestra de pesimismo era que eran dos oficiales al mando en la misma habitación. Con esto en mente, Tania le ofreció a Lergen sus pensamientos. La península de Ildoa no es tan amplia, geográficamente hablando. Esto es ideal para construir una línea defensiva. Si el enemigo establece sus trincheras, nos resultará difícil avanzar. La geografía lo era todo en una guerra 57. En el caso de Ildoa, la península presentaba un frente extremadamente delgado, lo que hacía mucho más fácil su defensa. Al no dejar espacio para que un atacante se colara, podrían cubrir completamente toda la línea con un número mínimo de tropas. 57. Si obtienes la ventaja del terreno, puedes vencer a los adversarios, incluso con tropas ligeras y débiles. ¿Cuánto más te sería posible si tienes tropas poderosas y aguerridas? Lo que hace posible la victoria a ambas clases de tropas es las circunstancias del terreno. Sansa, Ueas en el arte de la guerra, p. 34. Coronel, ya que estoy hablando con usted, compartiré un poco más con usted.
Tenemos un total de 22 divisiones aquí en el frente ildoano. Ciertamente esto no es pequeño desde un punto de vista táctico, pero eclipsa nuestros números en el este en términos de escala relativa. Lo sé. El general compartió conmigo la disposición de nuestras tropas. Para mí está claro que la intención era obtener ventaja aprovechando nuestra alta movilidad en Ildoa. Eso es correcto. Honestamente, aquí tenemos un ejército completo. Hasta hace poco, Lergen revisaba los números en el Estado Mayor. Había hecho los números finales para el este y las fuerzas de reserva, pero hacía mucho tiempo que no veía un frente tan cargado como el de Ildoa. 6 divisiones Panzer completas y 5 divisiones mecanizadas más. La mayoría de estas 11 divisiones se desplegaron con toda su fuerza, incluida mi propia división Panzer, mientras que el resto cumplió con el mínimo necesario para una división. Así que la mitad de ellos están diseñados para la velocidad. Está claro que se trata de una guerra móvil. Me sorprende que seamos capaces de mantener la línea en el este mientras llevamos a tanta gente a Ildoa. Entonces, ¿por qué el retraso? Lergen conocía el valor de aprovechar una oportunidad para salir de un aprieto y había experimentado las trágicas consecuencias de quedarse paralizado. Solo unos días antes, había liderado con éxito a la 8ª División Panzer hacia el sur, pasando la línea defensiva enemiga. Es bastante aterrador. Hemos puesto todo lo que tenemos en esta guerra y lo hemos utilizado bien, pero no puedo evitar el temor de que dejemos pasar esta oportunidad. Es extraño, un problema de suministro está causando nuestros retrasos actuales. Quizás al general le preocupaba la logística. No, respondió Lergen, acompañado de un firme movimiento de cabeza al abordar la pregunta sobre logística. Ciertamente nos faltan aspectos como el combustible, pero aquí estamos hablando del coronel Age y del general Setor. Lo tenemos mucho mejor aquí que en el este. Si bien recibieron solo la cantidad mínima de combustible necesaria, esto era de esperar. Tenían balas y combustible. Yendo un paso más allá, consumieron suficientes comidas calientes con mucha grasa para al menos 2 al día. Su departamento de logística estaba haciendo un trabajo fantástico considerando lo profundo que habían avanzado en territorio enemigo. Aún no entiendo por qué aceptamos el alto al fuego en primer lugar. Según mis fuentes, el general Setor usó mi nombre para acercarse a nuestro enemigo. Lergen le lanzó una mirada a Tania y se dio cuenta de que sabía exactamente de qué estaba hablando. Sí, me asignó como su guardaespaldas personal para las conversaciones. El general Setor realmente confiaba en esta chica. Incluso hasta un punto increíble. Aunque apreciaba la confianza del general en la teniente coronel, Lergen hizo una pregunta que había estado atormentando su mente desde hacía un tiempo. ¿Por qué el general detuvo nuestro avance? ¿Por qué autorizó el alto al fuego en primer lugar? No tengo la menor idea de por qué haría cualquiera de esas cosas. A pesar de estar allí para las conversaciones. De Gurechav respondió a su pregunta sacudiendo la cabeza en silencio. Tanto ella como el coronel compartieron el mismo pensamiento. ¿Por qué tuvimos que detenernos hace una semana? Los soldados imperiales sabían lo que sucedería si lo hacían, este frente quedaría empantanado en una guerra de trincheras. Todo lo que hacía falta era que el enemigo cavara los agujeros para refugiarse, y considerando lo larga y delgada que era la península de Ildoa, no necesitaban cavar demasiados agujeros. No había muchos lugares tan difíciles de atacar como este. En el momento en que la batalla se convirtiera en una guerra de trincheras, fácilmente podría convertirse en un punto muerto. Lergen estaba muy preocupado ante la perspectiva de verse atrapado en el infierno, como le ocurrió en el frente del Rin. Lo último que quiero que hagamos es más guerra de trincheras. Ahora es nuestra única oportunidad de avanzar. Hemos atravesado una red de trincheras a gran escala antes. No podemos hacer otro, ábrete sésamo. 58. Preparar los túneles llevaría demasiado tiempo. No importa cómo la muevas, nuestra línea de ataque actual está diseñada para golpear fuerte y rápido. No hay razón para siquiera considerar nada más. Lergen se cruzó de brazos y luego tomó un poco de tabaco antes de sentir que alguien lo miraba fijamente. ¿Qué pasa, teniente coronel? ¿Hay algo en mi cara? Debo admitir que me siento un poco aliviado de verte con una expresión tan preocupada en tu rostro. ¿Qué? Espera, ¿qué quieres decir con eso? Me habría preocupado si te hubiera visto con una sonrisa malvada. Del mismo tipo que muestra el general Setor cuando prepara algo miserable. 58. Operación llevada a cabo en el capítulo primero del volumen 3, de Faínas Thor, la mejor hora / diagonal el mejor momento, de esta saga de novelas ligeras.
El nombre hace referencia a las palabras claves para abrir la cueva de los ladrones en el cuento Ali Baba y los 40 ladrones dentro de la recopilación medieval Las Mil y Una Noches, libro, imagen. Ah, respondió Lergen con una risa preocupada. Una sonrisa. Eso no era algo que pudiera mostrar fácilmente en una situación como esta. No hace falta decir por qué. Y, sin embargo, era extraño cómo funcionaba el mundo a veces. Por alguna razón, para él estaba igualmente claro que el general sector en cuestión definitivamente estaba sonriendo en ese mismo segundo. Lergen volvió a dejar el tabaco e inclinó la cabeza hacia un lado, pensativo. No tengo intención de criticar a mi superior, pero no tengo idea de lo que planea hacer el general sector, seguramente debes tener alguna idea. Solo puedo ofrecerle un sorbo de un fino licor elaborado a partir de conjeturas y secretos, como te gustaría que se sirviera. Dilúyelo con un poco de agua para mí, ¿cuál crees que es su objetivo? La paz mundial. De Gurechav miró directamente a los ojos de Lergen cuando ella dijo estas palabras. Habló sin el más mínimo indicio de vacilación o sarcasmo, soltó su respuesta sin sentido como si fuera una verdad universal. Creo que el general sector es un pacifista que no conoce igual. Quizás debería buscar el significado de esa palabra, teniente coronel. No hay necesidad de eso. Si no hay aspiración más noble que la paz en este mundo, entonces el general sector es un verdadero pacifista. Al menos eso es lo que creo. ¿Hablas en serio? Lergen miró a Gurechav, estupefacto, pero ella continuó tan seria como pudo. No hay nadie en este mundo que desee más la paz del imperio que el general. Para hacer virtud a la propiedad transitiva 59, si somos capaces de lograr la paz mundial, significa paz para el imperio. La paz del imperio. La paz mundial. Y el objetivo del general. Por más fáciles que fueran estas palabras, estimularon completamente la mente de Lergen. Entonces, ¿por qué supones que el general nos hace atacar a Hildoa? Mi mejor suposición es que si la paz mundial no es posible, entonces decidió que la siguiente mejor opción era ver al mundo arder hasta convertirse en un hermoso color carbonizado. ¿Puedes repetirlo? Lergen miró fijamente mientras de Gurechav calmadamente reafirmaba su opinión. Él quiere traernos un fin a nosotros y al mundo. ¿Como un doble suicidio? Forzó una carcajada, solo para darse cuenta de que no se estaba riendo tanto como había pretendido. Ojalá su deseo no se haga realidad. ¿HM? ¿Coronel Lergen? Fue entonces cuando se dio cuenta y no le quedó más remedio que reírse. ¿Qué pasa si estamos peleando a pesar de saber que su deseo no puede hacerse realidad? Lergen conocía bien la angustia de ser un bufón. Había experimentado el fracaso en su propia lucha por asegurar la paz. Un camino que no pudo seguir y un pasaje de verdadero remordimiento para él. 59 La propiedad transitiva también se conoce como transitiva propiedad de la igualdad. Establece que, si dos valores son iguales, y cualquiera de esos dos valores es igual a un tercer valor, todos los valores deben ser iguales. El mundo era tan vil que daba ganas de vomitar. Por eso el coronel necesitó todo lo que tenía para mantener la compostura. Se cruzó de brazos y sacudió la cabeza para liberarse de su cruel imaginación, pero había un pensamiento que se negaba a irse. No podría ser. ¿Podría? Su preocupación eventualmente llegaría a sus labios. Si nuestras órdenes fueran ejercer presión sobre la capital hildoana, entonces podría ser munición diplomática viable. Pero, ¿qué pasa si miramos la situación con total desprecio por el sentido común? ¿Qué significa eso, coronel? Pensemos en esto, teniente coronel. Actualmente estamos paralizados con las tropas de Hildoa, que ahora cuentan con el respaldo de los Estados Unificados, a pesar de tener la capital enemiga a poca distancia de fuego. ¿Eso es correcto? ¿HM? Luego, de Gurechav le dio a Lergen una mirada que sugería que sabía dónde se dirigía. Con una expresión difícil de describir, continuó. En circunstancias normales, nuestra situación actual podría evaluarse como estancamiento. Porque todavía tenemos que poner un dedo en nuestro objetivo, la capital. Así sería la situación, al menos, para ojos inexpertos. El imperio había fracasado en su misión y los soldados hildoanos y unificados habían protegido con éxito la capital. Los periódicos se centrarían en lo primero, sin entrar en demasiados detalles sobre el inmenso daño sufrido para que esto último sucediera. Precisamente. Incluso los soldados enemigos verán esto como nuestro fracaso en tomar la capital. Pero la única razón por la que no lo hemos hecho es porque el general Setor nos dio órdenes claras de no hacerlo, y si es lo contrario,
no es que hayamos perdido nuestra oportunidad de atacar la capital, sino que ambos se dedicaron a examinar la situación desde una perspectiva más demente. ¿Qué pasaría si, desde el principio, su potencial ataque a la capital ildoana no fuera el objetivo en sí, sino el medio para lograr un objetivo diferente? Lergen se giró hacia Tanya y habló en un intento de organizar sus pensamientos en voz alta. Los Estados Unificados acudirán en ayuda de Hildoa. El imperio perderá ante el dúo, quienes están llenos de alegría por la victoria que obtuvieron. Este fue el momento en que ambos se dieron cuenta de un error en su línea de pensamiento. Experimentarían la victoria, solo para terminar en derrota. Fracaso. Después de que los medios dijeran al mundo que la alianza había defendido con éxito la capital, les daría una muestra del cielo antes de arrastrarlos al infierno. Esencialmente, las acciones de un hombre con una personalidad maravillosa. Coronel, creo que sé lo que está pasando. Oh, ¿y qué sería eso? La pregunta de Lergen se vio ensombrecida por el sonido de alguien que entraba corriendo a la tienda. Era el mismo joven oficial que Lergen había enviado antes a hacer un recado. Coronel Lergen, tenemos órdenes de emergencia del comando. Gracias, dijo Lergen mientras miraba la nota que tenía en la mano antes de decirle al mayor que regresara a la sala de comunicaciones. Justo cuando terminaba de leer el mensaje, se dio cuenta de que la teniente coronel Tanya estaba sonriendo para sí misma. ¿Teniente coronel de Gurechav? Déjame adivinar. Las órdenes son para un ataque a gran escala. Nuestro objetivo son las tropas de campo enemigas. Y supongo que los rodearemos desde su flanco. Tanya enumeró fácilmente sus predicciones, lo que hizo que el coronel Lergen mirara de ella al papel que tenía en la mano y luego de nuevo a ella. Luego cerró los ojos por un momento antes de expresar lo que lo tenía tan atónito. ¿Ya conocías estas órdenes? Ella sabía lo que quería decir con esto. Entonces estoy en lo cierto. Lo está, teniente coronel. Le pasó la nota, que ella leyó de un vistazo antes de hacer una mueca. Él es el peor tipo de estafador, ¿no? Después de todo, el plan del general era tan astuto como podía serlo. Según las órdenes que dio, los soldados de campaña enviados para defender la capital ildoana no pudieron retirarse por razones políticas. Por lo tanto, el imperio había logrado utilizar la capital como cebo para atrapar a los enemigos en su posición actual. Con esto en mente, solo había un curso de acción plausible que le quedaba por tomar al ejército imperial, y ese era un ataque a gran escala. El imperio probablemente asignaría la mitad de sus fuerzas blindadas para crear un escalón para penetrar la línea enemiga al sur de la capital, eliminando cualquier tropa de campo que intentara establecer su base mientras planteaba un contraataque con las tropas supervivientes. Era sencillo. Su enemigo había pasado la última semana acumulando toda la potencia de fuego que pudo con un objetivo: proteger la capital. El imperio, a su vez, aplastaría la culminación de todos sus esfuerzos de un solo golpe. Vamos a aplastar su sueño de proteger la capital. Vamos a barrer su gloriosa victoria justo debajo de sus pies. Será nada menos que una tortura mental. Tienes razón en eso, asintió Lergen mientras sentía el alivio de su alma. Nuestro trabajo es mostrarles que esta es una causa perdida. Que todo es una causa perdida. Sí. El coronel Lergen se dio cuenta de algo inquietante mientras sacudía suavemente la cabeza. Así que les daremos una victoria gloriosa y luego la ¿recuperaremos? ¿Qué significa eso, coronel? Apartó la mirada inquisitiva de Tanya, tragándose la duda en su mente antes de despedirla. No era algo que quisiera decir en voz alta. Que esto era exactamente lo que le había sucedido al imperio. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.